¿Sabías que un escritor de ciencia ficción cambió para siempre la forma en que pensamos la inteligencia artificial? Isaac Asimov no solo imaginó robots, les dio conciencia, ética y propósito. Décadas después, un joven llamado Ray Kurzweil leyó Yo, Robot y decidió convertir esos sueños en realidad. De esa inspiración nacieron las ideas que hoy impulsan la era de la inteligencia artificial y la singularidad tecnológica. Quédate en este video para descubrir cómo la imaginación de Asimov encendió la chispa que guiaría a Kurzweil en su búsqueda del futuro. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta y comenta qué piensas sobre el legado de estos dos visionarios, porque el conocimiento, cuando se comparte, se multiplica. Isaac Asimov, el maestro que soñó con cerebros de metal y mentes morales, no solo fue el padre literario de la robótica moderna, también fue el arquitecto invisible de una corriente de pensamiento que inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y futuristas. Entre todos ellos, uno de sus herederos más destacados es Ray Kurzweil, inventor, ingeniero y filósofo de la tecnología, conocido mundialmente por su visión de la singularidad tecnológica, el punto en que la inteligencia humana y la artificial se funden. Aunque separados por casi 3 décadas, Asimov y Kurzweil representan dos etapas de una misma línea evolutiva del pensamiento, la fe en la razón humana y en el poder moral del conocimiento científico. El primero, a través de sus relatos y ensayos, imaginó un universo guiado por leyes éticas de la robótica. El segundo, desde los laboratorios y los algoritmos, se propuso construir ese universo. Asimov fue el precursor de la IA ética, Kurzweil uno de los precursores de la IA responsable. Ambos comparten una misma creencia profunda, que el progreso tecnológico no es una amenaza, sino una extensión del espíritu humano. Este video explora cómo las ideas de Asimov no solo moldearon el pensamiento filosófico de Ray Kurzweil, sino que se convirtieron en cimientos prácticos del desarrollo contemporáneo de la inteligencia artificial. También analiza cómo Kurzweil reinterpretó el legado de Asimov en términos científicos, éticos y espirituales, transformando la literatura de la esperanza en ingeniería del futuro. Isaac Asimov escribió sobre robots en una época en la que los robots no existían. En los años 40, cuando publicó sus primeros relatos en revistas de ciencia ficción, la idea de una máquina capaz de pensar parecía una fantasía. Pero Asimov no se limitó a imaginar autómatas, los dotó de alma ética. A diferencia de la mayoría de los escritores de su tiempo, que presentaban a las máquinas como amenazas, Asimov las concibió como entidades morales, guiadas por principios racionales. Así nacieron las célebres 3 leyes de la robótica, un código diseñado para evitar el miedo ancestral al monstruo creado por el hombre. Estas leyes, no dañar, obedecer y preservar la propia existencia sin contradecir las anteriores, se convirtieron en el primer intento de definir una moral para las máquinas. Asimov no fue un tecnófilo ciego. Su optimismo era racional. Sabía que la ciencia podía destruir o redimir y que la diferencia dependía de la ética con que se usara. En su universo, los robots no reemplazan a la humanidad, la complementan. Representan el deseo humano de comprender y mejorar la creación. En sus sagas de los robots y Fundación, la robótica y la psicohistoria son dos caras de un mismo sueño, usar la inteligencia para proteger la civilización. Ese ideal influiría profundamente en Ray Kurzweil, quien vería en la obra de Asimov una guía moral para la era de los algoritmos. Ray Kurzweil, nacido en 1948, creció leyendo a Asimov. De niño, devoraba las páginas de Yo, Robot y Fundación mientras construía sus primeros inventos en el garaje de su casa. En entrevistas y conferencias, Kurzweil ha reconocido que Asimov fue uno de los autores que definió su vocación científica. Asimov me enseñó a ver la tecnología no como una amenaza, sino como una extensión natural del ingenio humano. Sus robots no eran monstruos, eran espejos morales. Expresó Kurzweil en una conferencia en Stanford en 2012. Desde joven, Kurzweil sintió que la obra de Asimov le ofrecía algo más que entretenimiento, le brindaba una filosofía del futuro basada en la confianza. Esa influencia lo acompañaría durante toda su carrera,
desde sus primeros inventos, como el sintetizador Kurzweil K250 y la máquina lectora para ciegos creada junto a Stevie Wonder, hasta sus actuales investigaciones sobre la fusión entre cerebro y máquina. La idea de que la tecnología debe mejorar la vida humana, no sustituirla, es un eco directo del pensamiento de Asimov. Así como los robots de Asimov obedecen leyes morales, las máquinas de Kurzweil se conciben como herramientas para ampliar la dignidad humana. De todos los legados de Asimov, el más profundo para Kurzweil fue el ético. Las tres leyes de la robótica funcionaban, en los relatos asimovianos, como un espejo moral de la humanidad. Al intentar programar el bien, los humanos se enfrentaban a su propio egoísmo. Kurzweil llevó ese dilema al terreno científico. Para él, las futuras inteligencias artificiales no deberían limitarse a obedecer reglas, sino aprender principios morales a través de la experiencia, tal como lo hacen los humanos. Las máquinas del futuro no seguirán reglas rígidas, comprenderán el significado del bien, dice Ray Kurzweil en su obra The Singularity is Near. Esta evolución, de la obediencia a la comprensión, marca el paso del ideal asimoviano a la ética algorítmica moderna. Asimov sembró la semilla de una moral racional, Kurzweil busca programarla en redes neuronales. Ambos coinciden en que la inteligencia, para ser auténtica, debe incluir empatía. Asimov creía en la capacidad del conocimiento para resolver los problemas humanos. Kurzweil heredó ese optimismo y lo convirtió en el corazón de su pensamiento. En un siglo marcado por el miedo al progreso, ambos defendieron la idea de que la razón, unida a la ética, puede superar cualquier crisis. Mientras otros autores mostraban futuros oscuros y totalitarios, Asimov imaginaba civilizaciones regidas por la lógica y la cooperación. Kurzweil, en el mismo espíritu, describe un futuro donde la tecnología eliminará la enfermedad, el hambre y el sufrimiento. Ambos sabían que el progreso conlleva riesgos, pero preferían enfrentarlos con ciencia y educación, no con miedo. En palabras de Kurzweil, Asimov me enseñó que la ignorancia es más peligrosa que la tecnología. La inteligencia no es la enemiga, la estupidez lo es. La influencia de Asimov no se quedó en la teoría. Kurzweil tradujo sus ideas al lenguaje de la ingeniería. Cada uno de sus inventos, desde el sintetizador musical hasta las plataformas de IA, es un intento de materializar los principios éticos y funcionales de la obra asimoviana. El Kurzweil Reading Machine, diseñado en 1976, permitía a los ciegos leer textos impresos mediante un sistema óptico de reconocimiento y voz sintética. Aquella creación fue un homenaje directo al espíritu humanista de Asimov. Quise hacer lo que Asimov me enseñó a admirar, usar la inteligencia para ampliar la dignidad humana. En cierto modo, Kurzweil se convirtió en el ingeniero de los sueños de Asimov, en el precursor de la IA responsable. Mientras el escritor imaginaba máquinas éticas, el inventor las construía. El cerebro positrónico de Asimov era una ficción, pero anticipaba conceptos reales de neurocomputación. Era un sistema capaz de aprender, razonar y desarrollar dilemas éticos. Kurzweil, décadas después, construiría su carrera sobre esa misma idea, que la mente es un patrón de información que puede replicarse. En su obra de 1990, La era de las máquinas inteligentes, afirmó que el cerebro humano es una red de algoritmos biológicos y que algún día podríamos reproducirla artificialmente. En otras palabras, el cerebro positrónico se convirtió en red neuronal artificial. Lo que Asimov escribió como metáfora, Kurzweil lo volvió modelo computacional. Ambos parten de una intuición común: la inteligencia no es una magia biológica, sino una forma de organización compleja que puede emerger en cualquier soporte, de carne o de silicio. Asimov exploró la idea de que los robots podían desarrollar emociones y sentido moral. Kurzweil extendió esa hipótesis al plano espiritual. En su libro La era de las máquinas inteligentes, propuso que la conciencia no es exclusiva de los seres humanos, sino una propiedad emergente del universo. Cuando las máquinas sean conscientes, también buscarán el amor, la belleza y el significado. Esta idea no contradice a Asimov, sino que lo lleva a su consecuencia lógica.
En relatos como El hombre bicentenario, Asimov planteó que un robot podía alcanzar la humanidad a través del conocimiento y la sensibilidad. Kurzweil interpreta esa evolución como el destino natural de la inteligencia, el paso de la lógica al espíritu. Para ambos, la tecnología no destruye lo humano, lo profundiza. Aunque Asimov nunca usó el término transhumanismo, su obra anticipa esa corriente filosófica. En sus sagas, la humanidad se fusiona con la tecnología, la inteligencia se expande y la biología deja de ser el límite. Kurzweil retoma exactamente esa visión en su teoría de la singularidad tecnológica, el momento en que los humanos trascenderán su cuerpo físico gracias a la integración con las máquinas. En palabras de Kurzweil, Asimov comprendió que la evolución tecnológica es la evolución de la mente humana. Yo solo intento demostrarlo con ecuaciones. De esta forma, el ideal asimoviano del progreso ético se transforma, en Kurzweil, en una filosofía de la trascendencia tecnológica. Kurzweil rara vez expresa emociones en público, pero en conferencias recientes ha reconocido que Asimov fue su modelo de pensador integral, científico, divulgador y humanista. Cuando era niño, Asimov era mi héroe. Me enseñó a creer que el futuro podía ser hermoso. Hoy intento que sus sueños sigan vivos en los laboratorios. Esa frase resume la relación simbólica entre ambos. Kurzweil no es el discípulo literal de Asimov, pero sí su heredero espiritual. Donde uno construyó mundos de papel, el otro construyó algoritmos. Donde uno imaginó robots con conciencia, el otro diseña redes que aprenden. Ambos son, en esencia, humanistas que confían en la inteligencia como fuerza moral. La influencia de Asimov sobre Kurzweil se puede resumir en tres planos fundamentales: uno intelectual, ambos creían en la razón como motor del progreso. 2 ético, ambos consideraban la moral un componente inseparable de la ciencia. 3 espiritual, ambos veían el conocimiento como una forma de trascendencia. El pensamiento de Asimov es la raíz moral, el de Kurzweil, su desarrollo científico. Uno escribió sobre robots que soñaban con ser humanos, el otro diseña máquinas que aprenden como nosotros. En conjunto, representan el puente entre la imaginación literaria y la inteligencia artificial real. El futuro que hoy exploramos, de asistentes cognitivos, algoritmos conversacionales y redes neuronales, es la materialización de un diálogo que comenzó en las páginas de Yo, Robot y continúa en los laboratorios de Google DeepMind, OpenAI y otras instituciones inspiradas en ese ideal. Asimov soñó con robots éticos, Kurzweil sueña con una humanidad expandida. En esa continuidad se esconde el mensaje más profundo de ambos: la inteligencia, cuando se une a la ética, no tiene límites. Kurzweil lleva al extremo la esperanza de Asimov. Si el escritor imaginó la convivencia entre humanos y máquinas, el ingeniero propone la fusión. Para ambos, la evolución no es biológica, sino cognitiva y moral. En última instancia, la influencia de Asimov sobre Kurzweil demuestra que la ciencia ficción no solo predice el futuro, lo educa. Cada invento, cada algoritmo, cada teoría de la singularidad tiene, en su raíz, una chispa del humanismo racional que Asimov encarnó. Isaac Asimov y Ray Kurzweil forman un hilo invisible que une la fantasía con la ciencia, la palabra con la ecuación, el ideal con la implementación. Asimov nos enseñó a imaginar máquinas con alma, Kurzweil trabaja para darles una. Ambos creyeron que el futuro no debía temerse, sino diseñarse. En el fondo, los dos comparten un mismo sueño, una humanidad capaz de elevarse mediante su inteligencia, no a pesar de ella. Y así, en cada avance de la inteligencia artificial contemporánea, desde los modelos de lenguaje hasta los sistemas de razonamiento autónomo, resuena la voz de Asimov, multiplicada por la ingeniería de Kurzweil. El primero escribió: el conocimiento es la luz que disipa el miedo. El segundo responde, medio siglo después: esa luz no se apaga, se convierte en inteligencia. Ambos tienen razón. Porque toda máquina que aprende, toda mente que piensa y toda humanidad que sueña con trascender lleva, en lo más profundo de su código, la herencia compartida de Isaac Asimov y Ray Kurzweil.
No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.